Buenas tardes. Damos gracias a Dios, hermanos, porque estamos aquí. Damos gracias a Dios porque puso los medios. Les prometió 20 minutos. Si me tardo en nada más hacer una seña. Ahorita que venía, hermanos, me preguntaron que si iba a una boda, que si iba a una fiesta. Pues, ¿acaso tenemos que venir mal vestidos a la iglesia? ¿O ellos acostumbran vestir mal? No sé, ¿verdad? A lo mejor ni van, ¿verdad? Eso lo dicen. Pero bueno, creo que pues, nosotros debemos de tratar de venir lo mejor que podamos si vamos a dar temas. Agradezco a Dios la oportunidad, hermanos. Doy gracias a Dios porque me permite ser yo quien esté aquí al frente, ser ese vaso que lleve la palabra en esta tarde. El título, hermanos, del tema que les he preparado es una frase muy difícil a veces de pronunciar. Es una frase que incluso en el mundo hay personas que dicen que no, o sea, ni siquiera se atreven a pronunciarla. El título, hermanos, es "He pecado". A veces, hermanos, una frase tan simple, 2 palabras, es muy difícil de decirlo. Y quisiera que me acompañara para empezar la escritura, 2 de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver este versículo y otro más, pero primero vamos a ver este. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice de la siguiente manera: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El siguiente versículo, hermanos, así muy rápidamente vamos a ver el Salmo 32. Salmo 32, el versículo número 5. Dice de la siguiente manera: Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sabemos esta historia, la conocemos acerca de David. Sabemos que aunque no es la ley del Antiguo Testamento aplicable a nuestras vidas en estos tiempos, sabemos que de todas maneras nos deja gran enseñanza y podemos encontrar grandes ejemplos. Un ejemplo de esto es David. David nos deja un gran ejemplo acerca de declarar nuestros pecados, de decírselos al Padre y pues para poder encontrar el perdón. Ninguno de los pecados, hermanos, de David era único en su género. Otras personas, incluso en estos tiempos, también se han hundido en las profundidades del pecado, al igual que David. No obstante, son pocos los que han vivido bajo el peso de conciencia bajo el cual vivió. Hay muchas personas que sufrieron o que están sufriendo el mismo pecado de David y es como si nada sucediera. A diferencia, David tomó una actitud correcta, tomó una actitud digna de imitar, que nosotros tenemos que igualarla, tenemos que hacer lo mismo. La profunda expresión de sentimientos de penitencia que presenta David en sus salmos es una muestra de ello. Si usted ha leído los salmos y ha leído acerca de cuando David está hablando acerca de su pecado, o cuando David expresa qué fue lo que vivió durante su pecado, cómo fue que salió de su pecado, usted va a notar lo grande o lo difícil que fue para él. Era una carga muy difícil de llevar, era una carga que él por mucho tiempo sufrió. Antes del arrepentimiento y de la confesión, su angustia emocional era constante e intensa. Esta es la vida, hermanos, de aquel
quien no le ha dicho a Dios acerca de su pecado, quien no ha aceptado acerca de su pecado. Es una carga muy grande y que a veces vemos, hermanos, en el mundo como hay gente que tiene esa carga y no le importa. O sea, cómo los vemos sufriendo, cómo los vemos que llevan esa carga de ese pecado y de todas maneras no hacen nada por salir de ella. Es una carga muy difícil de llevar, es una carga que incluso obsesiona la existencia y a veces hasta no nos deja dormir. La reprensión de Natán le significó a David un golpe duro que le cortó hasta lo más íntimo de su ser. Las palabras del profeta cuando le dijo: tú eres aquel hombre, le aclararon la mente a David al punto que pues él se dio cuenta. Pusieron al descubierto la realidad de su pecado y de su culpa. Puede ser sorprendente para algunos cuán brevemente sufrió David esta reprensión. Fue de una manera muy severa que David sufrió esta reprensión. Las palabras que siguieron a esta declaración de Natán fue: pequé. Una simple palabra, hermanos, una simple declaración desencadenaron una serie de eventos que alivianaron su vida del peso de la culpa que llevaba. Una simple palabra como he pecado, pequé contra Jehová, significó en la vida de David un gran cambio en su vida. Como punto número 1, hermanos, la bendición del perdón de Dios. ¿Usted ha leído, hermanos, el Salmo número 51? A lo mejor sí, es un salmo famoso. David nos legó una fiel relación de alto precio que pagó por guardar silencio acerca de su pecado. Sabemos que David guardó silencio. David no lo demostró de inmediato. Tuvo que pasar cierto tiempo, tuvo que pasar ciertas cosas para que él pudiera declarar su pecado. Hasta a la persona que lea más casualmente la Biblia puede ver el marcado contraste que se dio entre el peso de la culpa y las bendiciones del perdón que le siguieron al arrepentimiento y a la confesión de David. Esto fue lo que él dijo. David dijo lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David, hermanos, más que nadie conocía bien cuán bienaventurado es disfrutar del alivio de la carga del pecado. Ya lo decíamos ahorita en un momento, la carga del pecado es una carga muy difícil de llevar y es una carga que podemos ver a la gente en el mundo que ahí la lleva. A veces es nuestra familia y quisiéramos ayudar, pero pues no podemos. Nosotros intentamos, pero no es suficiente. Él conocía lo que significa ser libre de culpa. Él lo experimentó. Fue aliviado del más grande problema de la vida del ser humano, el pecado. Dios lo apartó de él. Fue reconciliado. Él encontró perdón. Por fin pudo considerar cubierto de su pecado. Ya Dios no lo veía más. El pecado de David, junto con el de los nuestros, dice la Escritura, han sido echados en lo profundo del mar. La profundidad del mar es difícil de medir, incluso ahorita en estos tiempos que hay mucha tecnología. Dios hace esa imagen, nos dice de esa manera que los pecados Él los echa a lo más profundo del mar. Los pecados de David y los nuestros han sido echados tras las espaldas de Dios, dice en Isaías 38:17. Este lenguaje figurado, hermanos, demuestra en forma gráfica cuán completo es el perdón de Dios. El perdón de Dios es necesario, hermanos, es necesario para cuando nosotros nos hemos equivocado. Dios dijo: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Fíjense bien, hermanos, Dios no solo perdona y cubre el pecado, sino que también deja de tomarlo en cuenta.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esta bendición, hermanos, se nos subraya bajo el nuevo pacto de Dios. Del mismo modo que el amor no toma en cuenta las ofensas, tampoco Dios toma en cuenta los pecados cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros los confesamos. Juan se refirió a este mismo perdón continuo. Dice la Escritura, hermanos, quisiera que me acompañaran ahí, por favor. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El andar en luz, hermanos, es lo mismo que encontrarse en la gracia de Dios, que es el estado en el cual estamos los cristianos. Los cristianos, hermanos, estamos en la gracia de Dios. Hemos encontrado ese valioso tesoro. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar ese anhelado perdón. Eso que pues la gente está buscando. La gente busca la felicidad y la busca en muchas cosas. Cuando nosotros llegamos a Cristo comprendemos que la felicidad es que nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos iniciar una nueva vida. Esto debería ser el motor de nuestra vida, lo que nos mueva. El cristiano, hermano, se arrepiente de todo pecado del cual esté consciente, pero el Padre también perdona todos los pecados que pasen inadvertidos o de los que no se tenga conocimiento. Esa causa del estado del Hijo de Dios fiel, que Él perdona tales pecados. Como cristianos fieles que somos, no tenemos necesidad de vivir con el temor de que hayamos cometido pecados de los cuales no tenemos conocimiento. Porque el cristiano fiel va a tratar de ir cambiando su vida y de ir cada vez equivocándose menos. Esa es la meta que nosotros tenemos que llegar cada día a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. A menudo somos como un soldado que leí en una ocasión. Este soldado, hermanos, había sido condenado a muerte por una corte. La noche anterior, el comandante del ejército que se iba a encargar del proceso, llegó a la conclusión de que el soldado merecía el perdón. Y el soldado ya había sido condenado a muerte, pero una noche antes el comandante investigó el proceso y llegó a la conclusión de que merecía el perdón. Firmó el perdón y se fue a dormir. A la mañana siguiente, cuando llevaban al soldado a la ejecución, el perdón llegó y su vida se salvó. Aunque ya había sido liberado el castigo, el prisionero había pasado la noche pensando en que iba a morir. Él ignoraba que el perdón había llegado. Si alguien, hermanos, intenta vivir sin fe en Dios, se rebela contra su voluntad, ¿usted cree que cae de la gracia? Hay quien dice que no, ¿verdad? Pero quisiera que me acompañaran a Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Sí podemos, hermanos, sí podemos caer de la gracia, sí podemos caer en perdición si nosotros nos desligamos de Cristo, que es quien nos puede dar ese perdón. La Biblia no promete perdón alguno para el que endurece su corazón. La Biblia no promete el perdón para el que deja de andar en luz. El perdón es únicamente para aquellos que andan en luz y que saben que a diario se equivocan y que intentan cambiar cada uno de esos detalles que aún están mal. Como punto número 2, hermanos, el perdón nos obliga. David
no se contentó con disfrutar a solas de su perdón. Él hizo una promesa. Acompáñenme nuevamente en el Salmo, al Salmo número 51, por favor. Salmo número 51, versículos 12 y 13. Dice de la siguiente manera: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El versículo 1-13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Él comenzó a dar enseñanza también en el Salmo número 32. Acompáñenme por favor al Salmo número 32. Versículo 6. Dice de la siguiente manera: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. La necesidad más grande, hermanos, de toda persona es oír las buenas nuevas y creer en ellas. Como seguidores de Jesús que somos, conocemos su mandamiento. Nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que llevar estas buenas noticias. Así como David prometió que si él era perdonado, él iba a llegar a las demás personas y les iba a hablar de ese perdón. Nosotros tenemos que llegar a esas personas también, hermanos. El mensaje es claro. Nosotros tenemos que, así como Dios ya nos perdonó, debemos de llegar con ese perdón a las personas. Que ellas sepan, hermanos. Muchas personas, como ya lo decía, viven cargadas y tienen un peso muy grande en su espalda. Nosotros tenemos que llegar a ellos y decirles que ese perdón o esa carga que ellos llevan puede ser liberada por medio del perdón. Que Dios está ansioso porque le busquen y porque le pidan perdón. Ahorita más adelante vamos a ver cómo el perdón llega de manera inmediata. También ya lo vimos ahorita que lo leímos. Pero a veces, hermanos, omitimos esta tarea que Dios nos ha encomendado. Tal vez esta es una de las razones más importantes que explica por qué no hemos obedecido su palabra. Carecemos de la motivación que David tenía. O tal vez no hemos entendido qué tan grande fue el perdón que recibimos como para poder llegar a esas personas. Una persona agradecida, hermanos, es aquella que entiende que Dios le ha perdonado y que necesita llegar a esas personas que lo necesitan. Que Dios nos ha puesto aquí por ahí para llegar a esas personas y decirles que existe el perdón. Esta motivación de David se ilustra bien. Bueno, esta ilustración que mencionamos de David también se ilustra bien en la sanidad del endemoniado llamado Legión. Después de que Jesús le sanó, Legión quiso acompañar a Jesús. En lugar de esto, Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lucas 8:39. La gratitud de Legión era su motivación. Esa era la motivación que él tenía, pues había sido perdonado por la gracia de Jesús. Jesús le dijo al hombre que contara simplemente lo que él sabía. Jesús le dijo a él que fuera a las personas y les informara cómo él había sido perdonado. Este mensaje, acompañado de una poderosa motivación, ayudó a Legión a propagar las buenas nuevas de Jesús. Esto usted lo puede encontrar en Marcos 5:20. Esta es una gran motivación, hermanos, saber que nosotros hemos sido perdonados para poder llegar a las personas. Otro tipo de motivación, como la presión de los demás, la intimidación o la manipulación, con el fin de que llevemos a cabo la gran comisión, solo servirán para producir sentimientos de vergüenza y de culpa. La ausencia de una verdadera motivación proviene de la falta de confianza en la ayuda de Dios y de una falta de aprecio por su perdón. Si nosotros somos agradecidos, vamos a llegar a las personas. Vamos a hablar de ese perdón del cual nosotros ya conocimos.
En el punto número 3, hermanos, la esperanza del perdón. Nadie tiene por qué vivir bajo el peso y la esclavitud del pecado. Hay esperanza y hay ayuda disponible. Esto el mundo no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque a veces no lo anunciamos. O tal vez sí lo sabe, pero no lo hace caso. Pero es nuestra obligación informar. David hizo ver dos maneras, o siguió dos cursos, usó dos procesos de acción. El primer paso de David en la ruta hacia el perdón fue la sinceridad. Mientras guardó silencio acerca de su pecado y se rehusó a reconocerlo de sí mismo y de Dios, el peso de su carga cada día se agravaba. Él describió su desdicha en el Salmo número 33. Se envejecieron mis huesos, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el Salmo número 32, versículos 3 y 4. Hay momentos en los cuales ciertos pecados pueden pasar inadvertidos. Hay ciertos pecados que pues no se notan, pero que están ahí y que existen. Existe esperanza, hermanos, sobre incluso también esos pecados. El segundo curso de acción de David fue la confesión. David dijo: dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él fue perdonado hasta que él hizo la confesión. Es doloroso, hermanos, confesar, pero la realidad es que solo hay algo más poderoso, y este es no confesar. Es mejor, hermanos, tener la humildad para aceptar que nos hemos equivocado. Moisés les advirtió a los israelitas en Levítico 5:1: si alguno pecare y no lo denunciare, él llevará su pecado. El caso de David, hermanos, constituyó una buena ilustración de esto. A pesar de todos sus esfuerzos por ocultar su pecado, este llegó a ser abiertamente conocido por todos. Dice la Escritura, hermanos, que incluso las confesiones del Salmo número 51 eran cantadas en público por el coro de los levitas. O sea, ya la gente hasta se burlaba de los pecados de David. Existe un ejemplo también, hermanos, de un rey que se llamaba Enrique II de Inglaterra. Dice la historia que él fue directamente responsable del asesinato de Thomas Becket, un arzobispo de Canterbury. ¿Qué hizo él, hermanos? Para dar a conocer su penitencia, Enrique II se hizo azotar sobre el sepulcro de Thomas Becket. Él siguió el ejemplo de David, permitiéndole a la nación y al mundo ver la prueba de su arrepentimiento. Él lo hizo público, él lo quiso hacer así. Él quiso hacerlo público, él quiso confesar su pecado. Como punto número 4, hermanos, la prontitud del perdón. El pronto perdón de David podría sorprender, e incluso pues, nos podría dejar perplejos a algunos. El perdón de Dios es pronto e inequívoco. Un instante después de que David confesara su pecado, Natán le dijo: también Jehová ha remitido tu pecado. Fue instantáneo, hermanos, el perdón. Dios no exigió que David hiciera una larga enumeración de sus pecados. David no pasó por un periodo de espera, ni por un tiempo de prueba para ser perdonado. Si nosotros hemos pecado, debemos de confesarlo a nuestro Dios, de ir para pedir su perdón. Dios puede perdonarnos, Dios quiere perdonarnos, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él. Él quiere que le confesemos cuáles han sido nuestras fallas, porque sabemos, muchas veces nos hacemos mensos, a lo mejor nos hacemos tontitos, y no queremos confesar. A veces
es muy necesario que doblemos las rodillas y que si no queremos pasar al frente a pedir oración, si no queremos hacerlo de manera pública, podemos hacerlo en nuestra casa, en nuestro cuarto, donde nadie nos ve. Pedirle perdón a nuestro Dios de una manera sincera, así como lo hizo David. Puede ser que tengamos necesidad de aprender que el Señor está dispuesto a perdonar más de lo que imaginamos. Jesús nos mostró cuán dispuesto está Dios a perdonar en la parábola del hijo pródigo. Parece que en ningún momento se le cruzó por la mente a este joven, cuando estuvo en aquel país lejano, que su padre estaría dispuesto a perdonar. Tal vez a él ni se le imaginaba, porque él creyó que lo mejor que podía esperar es que le diera trabajo como siervo en la casa de su padre. Él no esperaba que le diera un completo perdón. Él al menos quería que le dieran trabajo como siervo. Pero para gozo y sorpresa suya, su padre era poseedor de una abundante disposición a perdonar. Su padre estuvo dispuesto a correr y a recibir. Estuvo dispuesto a volver a dar todas las cosas a las que él había renunciado cuando abandonó su hogar. Todo lo que se necesitó para que el hijo pródigo recibiera estas bendiciones fueron las palabras: Padre, he pecado. Estas palabras parecen ser mágicas. Fueron mágicas para algunas personas, porque una vez que las palabras fueron expresadas con sinceridad, el vestido, el calzado, el anillo y el becerro gordo fueron todos suyos. Usted lo puede leer en Lucas 15, del 18 al 24. Si a usted le resulta difícil aceptar el perdón, examínese a usted mismo. Tal vez ahí mismo, dentro de sí mismo, usted pueda hallar la razón. Tal vez a usted le resulte difícil aceptar el perdón de Dios porque no ha estado dispuesto a perdonar a otros. Jesús enseñó de la manera más vívida acerca de la necesidad de perdonar a los demás en una de sus parábolas. Usted la puede encontrar en Mateo 18, del 21 al 35. Él contó acerca de un siervo que estaba endeudado con su señor. Dice la historia que era enorme la deuda que él tenía y que no había manera en la que él la pudiera pagar. El siervo le suplicó que fuera paciente y que le diera un poco más de tiempo. En lugar de esto, el Señor perdonó bondadosamente la deuda. Poco después, este mismo siervo que había sido perdonado halló un consiervo, el cual le debía una suma insignificante. Haciendo caso omiso a un ruego parecido al que él había hecho, aquel inmisericordiable siervo hizo que su consiervo fuera echado a la cárcel. Cuando el Señor oyó acerca de estas acciones, reinstauró la deuda e hizo que se entregara al siervo en misericordia de los verdugos hasta que todo fuera pagado. Jesús resume nuestra responsabilidad de esta manera. Y acompáñenme por favor a Mateo 18:35. Mateo 18:35. Dice de la siguiente manera: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A veces somos como ese siervo. Dios nos perdona de mucho y nosotros no podemos perdonar de poco. A lo mejor fue pequeña la ofensa que nos hizo nuestro hermano y nuestros pecados son mucho mayores y nosotros no queremos perdonar a nuestro hermano. Los que no están dispuestos a ofrecerles el perdón a los demás están incendiando un puente por el cual algún día deberá pasar. La misericordia de Dios se le ofrece solo a los misericordiosos. Puede ser que a usted le resulte difícil entender el bondadoso perdón de Dios por una segunda razón. Puede ser que a usted se le esté dificultando perdonarse a sí mismo. Muchos necesitan ser liberados de esta estadura. Muchos necesitan saber que Dios puede
con cualquier pecado. Basta que queramos un cambio realmente y que seamos sinceros. Una ilustración, hermanos, que también podríamos poner puede ser una acerca de un niño y de una niña que cuando llegaban las vacaciones se iban con sus abuelos al campo, a las tierras. Un día ellos jugaban en un corral y el niño, pues jugando, estaba aventando piedras. Con una de las piedras, accidentalmente, mató al ganso favorito de su abuelo. Él estaba jugando y pues mató al ganso favorito de su abuelo. Rápidamente tomó al ganso, fue, lo enterró para que pues nadie se diera cuenta. Cuando iba hacia la casa, su hermana lo detuvo y le dijo: te vi matar al ganso. Si haces todo lo que yo quiero, no te delataré. Parece muy común en una historia así, ¿verdad? Esa noche, después de la cena, la abuela le dijo a la niña que ya era hora de lavar los trastes. La niña dijo: estoy segura de que mi hermano quiere hacerlo. Y el niño pues dijo: no. Pero le susurró y le dijo: acuérdate del ganso. Él de inmediato estuvo de acuerdo en lavar los trastes, los platos. Su hermana ejerció dominio sobre él durante varios días, amenazando con que si pues decía algo, o sea, si se rebelaba, pues iba a hablar, etc. Pero un día, hermanos, el niño no pudo soportarlo más y con lágrimas le dijo a su abuelo: yo maté tu ganso. Ella le contestó: lo sé, debía hacerlo. Quería saber cuánto tiempo iba a pasar para que me lo dijeras. Del mismo modo, hay quienes continuamente viven angustiados y llenos de culpa. Dios ya sabe, hermano, todas nuestras faltas. No le podemos ocultar nada. Él quiere que nosotros se lo digamos. El ser esclavo del pecado arruina nuestra felicidad y llena nuestra vida de problemas. Eso está claro. El que nosotros no mencionemos, pues hace que nos vayamos haciendo bolas con nuestra vida. A veces una mentirita ya se hizo una mentirota. A veces una mentirilla la que dijimos, a lo mejor dijimos cualquier cosa, pero luego para cubrir esa mentira tenemos que decir una mentira más grande. No es sino cuando entendemos que Dios tiene la disposición de perdonarnos y de liberarnos, cuando nosotros podemos hallar el perdón. Necesitamos ir con Él y decírselo. Él ya lo sabe, hermanos. ¿Qué tan difícil es decir el pecado? Perdóname. David lo dijo y él recibió perdón de una manera inmediata. Como conclusión, el perdón preparó a David para enseñar a otros acerca de la justicia de Dios y la disposición de él a perdonar. También ha motivado a muchos otros para hacerlo. Tener la motivación, hermanos, de que alguien pidió perdón y fue perdonado es algo que puede ayudarnos en nuestra vida. El gozo de la salvación debe ser un motivo predominante para enseñar a los perdidos. Debemos de valorar ese perdón que hemos recibido y perdonar a los demás. David pudo hablar bien de lo que Dios había hecho por él. Cuando el perdón de Dios llega a cobrar realidad para nosotros, hablaremos gozosamente acerca de él. En esta tarde, hermanos, si usted siente que le ha fallado a Dios, si usted sabe que se ha equivocado, Dios ya lo sabe y Dios quiere que usted le pida perdón. Dios le va a dar de inmediato el perdón, pero Él quiere que usted se lo diga. Gracias por su atención y que Dios lo bendiga.